Qué día, ¿eh? Se vino el frío horrible. Me reía hoy, hablé con mi hijo que está Sí. afuera y me dice, ay mamá, empezó a hacer el frío, dice 11 grados, lluvia, viento. Le digo, bueno, estamos exactamente igual. Se reía porque me veía con pullover, chaleco. Le digo, bueno, estamos exactamente igual en dos continentes distintos. Y sí, ¿él dónde está, Carmen? Está en el sur de Alemania. Ah, mirá, mirá. En la provincia de la Bavaria, es en el sur, y ya hace como 15 o 20 días que ya está frío. Claro. Y, pero hoy estábamos igual, la misma temperatura, el mismo viento, el mismo frío, Todo igual. todo igual, así que nos tenemos que quejar nosotros. Oh, sí, la verdad que pobres plantas. Sí, no saben qué hacer, Mariana, están totalmente desconectadas. Bueno, vamos a arrancar con el cultivo de tomate entonces. Bueno, les agradezco mucho que hayan podido destinar este ratito para ver estos cultivos. Cualquier cosa me interrumpen porque yo no veo, no veo si levantan la mano, así que me preguntan sin ningún problema y así no se quedan con dudas, ¿eh? Bueno, arrancamos. Esto lo habíamos visto, lo que pasa que como en el grupo de la tarde ni siquiera pude llegar con las primeras filminas, vamos a repetir un poquito las dos o tres filminas que habíamos visto con el grupo de la mañana. El cultivo de tomate, bueno, Solanum lycopersicum. Como vimos nosotros, habían distintas formas de clasificar a las hortalizas. Una era por la sistemática vegetal, que tiene que ver con características de las flores, básicamente y últimamente con características genéticas que hace que uno pueda distinguirlas por su familia, ¿no? Por su familia, su género y eso define especie. Es una hortaliza de fruto, es del grupo de las livianas. Es una hortaliza de verano. ¿Se acuerdan que nosotros vimos las hortalizas de verano? Son hortalizas que tienen un sistema radicular desarrollado, que son sensibles al frío, que son más eficientes en el uso del agua que las de invierno. Las de invierno la mayoría son de hoja y las de verano la mayoría son de fruto. Obviamente hay excepciones pero digamos las de invierno necesitan una frecuencia de riego mayor, las de verano tienen un muy buen sistema radicular, tienen flores hermafroditas de reproducción sexual, son autógamas estas flores. Es una planta perenne, aunque se cultiva como anuales, digamos, si uno pudiera protegerlas del frío, podría tener todo el año tomate, pero digamos, no solamente el frío, vamos a ver que la luminosidad también es importante y condiciona la producción. El hábito de crecimiento es decumbente, o sea, uno deja esto sin ningún tipo de sostén y se hace como una planta rastrera que levanta el ápice y por eso se dice que es decumbente. Es sensible al frío y el fruto es ácido, ¿no? Esas serían las distintas maneras de clasificarlas. Hay muchos tipos de tomate, está el perita, está el redondo, está el cherry, hay tomates que tienen varios colores. El de mayor consumo es el redondo y el cherry últimamente ha tenido mucha importancia. El lugar de origen, Perú, la zona de Perú y Ecuador, de ahí se llevó a Europa, a África, a todo lo que es América. Eh, es un cultivo de mucha importancia, tiene un alto consumo, es el segundo después de la papa. En Argentina está contemplado que se come 30 kilos por habitante por año, de ese un poco más de la mitad en forma fresca y un poco menos en forma industrializada.
La superficie cultivada en Argentina es de 17.800 hectáreas aproximadamente. Eso equivale a 1.200.000 de toneladas. La productividad que tiene depende mucho del sistema de producción. El tomate produce mucho más en invernadero que a campo. Para esa producción depende mucho de la tecnología que se utilice y sobre todo de la genética, ¿no? Ha tenido un desarrollo genético muy importante, no nacional, la mayoría viene de las semillas importadas, carísima. Después vamos a ver cómo eso condiciona un poco la forma de producirlo. Bueno, las zonas más importantes de producción son el NEA, el NOA un poco menos, el Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, Patagonia, para todo lo que es consumo en fresco o tomate fresco. Y para lo que es industria, Cuyo, Río Negro, NOA. El tomate para industria se produce en ambientes bastante más áridos, ¿no? Con suelos sueltos eh, porque es un tomate que está en el piso, que no tiene ningún tipo de sostén y que si el lugar no fuera árido se tendría problemas de enfermedades, ¿no? Tal como pasa con la frutilla, ¿no? Si toca el suelo, el tomate, el suelo húmedo, rápidamente se enferma. Entonces, por eso Mariana, no le ponen tutores? no, al tomate para industria no se le pone tutor. Ah, mira. No, ahora vamos a ver las diferencias. Es un Ajá. tomate, la planta de tomate para industria es bastante más robusta, no es tan laxa como el tomate para consumo, para producción en fresco. Los Ah, mira. tallos son más gruesos y bastante más quebradizos, es más tipo arbustivo el tomate para Ah, mira, industria. Y mira. como se hace todo cosecha mecánica, se siembra o se trasplanta en grandes extensiones y no tiene ningún tipo de sostén. Ahora vamos a ver. Bueno, En Mar del Plata hay 1.200 hectáreas con predominio de tomate a campo. El hecho de que en Mar del Plata haya un clima más fresco en verano hace que pueda hacerse el cultivo a campo sin tanto peligro de quemaduras, ¿no? De la fruta. Eh, y aparte porque es un sistema de cultivo que predomina en ese lugar. En el Gran Buenos Aires es el invernadero, en superficies más chicas pero mucho más intensivo. Y sobre todo en La Plata, ¿no? En todo lo que es La Plata es un cultivo súper importante. Acá está un poco, acá en octubre no es que no se produce, pero tuve un problema el cuadrito este, con la tabla. Hay entrada de tomate al mercado durante todo el año. Lo que es cultivo a campo, con este cultivo de las zonas de Salta y Jujuy se logra primicia. Ya en mayo hay entrada de este tipo de tomate. También tomate que viene de invernadero, no solo de campo, sino también de Salta y Jujuy, de Corrientes y de Buenos Aires. La entrada al mercado es a partir de noviembre hasta mayo, con mucha suerte. Porque después los meses de invierno, el cultivo se quema con las heladas, aún estando dentro de invernadero, y aparte porque la luminosidad también condiciona la producción, no solamente el frío. Mendoza tiene un comportamiento equivalente al nuestro, ¿no? Es a partir de noviembre hasta abril, más o menos. Hay unas variedades que son mucho más utilizadas, como el Pida, Superman, Grifín y Barón, que producen entre 60 y 80 toneladas. Hay tomates en invernadero que pueden llegar a 100, 120 toneladas. Depende de cómo lo trabaje el productor. Tiene que ver con la conducción, tiene que ver con el riego, con la tecnología que tenga el invernadero. Estos son los distintos tipos de tomates. Son los tomates que le llaman larga vida. Ahora, aunque se han mejorado un poco, en su momento cuando surgió el larga vida,
era mucho más plástico, parecía más que uno comía una cosa media rara sin sabor. Se ha mejorado bastante, pero de todas maneras es un tomate que tiene piel gruesa, bastante materia seca. Ven que tiene poco líquido, poca agua, menos jugo que el tomate platense, pero eso hace que sea bastante resistente durante la post cosecha, todo lo que es la comercialización, ¿no? Entonces, obviamente que al productor eso le seduce mucho porque tiene menos pérdidas. Pero al consumidor no le gusta tanto porque no es tan sabroso. Lo mismo que pasa con la frutilla. Bueno, como dijimos antes, la mayor parte se consume en fresco y otra parte para industria, ¿no? El tomate tiene mucha agua, mucha agua, y después, bueno, tiene pocas calorías, no tiene colesterol, no tiene mucha proteína ni grasa, carbohidratos no tanto, pero lo que tiene el tomate es que tiene vitamina A, muchas vitaminas, vitamina C, tiene calcio, tiene bastante fósforo y tiene mucho potasio. Todo esto que tiene en gran cantidad es también lo que extrae, por lo cual esta extracción de nutrientes también define que, bueno, que hay que fertilizar, hay que darle, provisionar bastante el suelo de este tipo de nutrientes, ¿no? Del potasio, de calcio. Tiene mucho ácido fólico y tiene mucho licopeno, que está acá abajo de la tablita esta. Ahora vamos a ver la importancia del licopeno, pero es un antioxidante que está muy vinculado a la prevención del cáncer. Entonces, por eso es un tipo de alimento funcional o polifuncional, bien, no sé cómo es que se llama, pero por esto, este tipo de fruto es muy recomendado para todo lo que es la salud, ¿no? La salud, la nutrición. Eh, Ahí como les dije hoy, es una fuente de antioxidantes, tiene licopeno, ácido ascórbico, compuestos fenólicos, flavonoides, vitamina E. Todo eso hace a la salud, ¿no? Que ayuda a prevenir enfermedades, tienen un efecto protector ante problemas cardiovasculares. Bueno, es un alimento reconocidamente sano. Tiene que ver esto con lo que dice en la última fila, la protección antioxidante del tomate se debe a la habilidad de los carotenoides de aplacar radicales libres. El contenido de licopeno y la actividad antioxidante del tomate varía entre cultivares y es mayor en tomates cherry. O sea, los nutrientes que contengan o la cantidad de materia seca en relación al tamaño eh, tiene que ver mucho con, es contrario, digamos, cuanto más pequeño sea el fruto, más materia seca tiene y más de estas características o de estas cualidades nutricionales tiene. Por eso el cherry, aparte que es vistoso y en la cocina gourmet, tiene muchas propiedades. Los tomates son importantes en vitamina A y C. Bien. ¿Cuál es la descripción botánica? Primero, bueno, es una planta de origen subtropical, eso lo vimos. Eh, Vamos a hablar un poco de cómo son sus tallos, sus hojas, sus flores y frutos. El tallo, como dijimos hoy, es decumbente. Sucede esto cuando está en el piso. ¿Ven? Los ápices quedan como erectos. En las axilas de las hojas se originan los brotes y las inflorescencias. Tiene pelos glandulares. Uno toca las plantas de tomate y aparte que quedan las manos verdes, quedan con un aroma a tomate impresionante, medias pegajosas. Y tienen un sistema radicular que puede llegar a explorar un metro, casi 1,5 metros. Pero lo bueno que tiene el tomate, que para su manejo hay que tener en cuenta, es que tiene además raíces adventicias.
Esa posibilidad de raíces adventicias hace que la planta pueda fijarse y sostener después los kilos de fruta que va a dar. ¿Eh? Eso es muy importante y por eso dentro del manejo está el aporque, que acá no se nota en este dibujo, parece que estuviera a nivel, pero en realidad el tomate se le aporca y se planta en un lomo. ¿Mm? Con respecto a las hojas, son alternas, compuestas, imparipinnadas, como se ve acá. Em, Tiene un gran número de hojas y, y con respecto al tipo de... Acá se ve la inflorescencia. Ahora vamos a pasar. Las flores pueden tener de 3 a 10 flores. em, Depende mucho del cultivar. Si tiene muchas flores, el productor puede optar por sacar algunas y entonces o sea, lo hace como para reducir el destino de los fotosintatos y entonces tener frutos más grandes. ¿M? Es una práctica la de ralear flores. El cáliz es gamosépalo, la corola gamopétala, y son autógamas. Son plantas que requieren ciertas características para la polinización, eh, y dentro de esas características tienen que ver con cuestiones ambientales, pero también con movimiento de plantas, con la presencia de insectos. Ahora vamos a ver. Bueno, acá se ven las flores, acá están los pétalos, gamopétalas, el cono estaminal. Estas flores me encantan estas fotos de lo que es la flor, ¿no? Todo lo que es la estructura tan evolucionada de la flor. Como dijimos, son autógamas, o sea que tengo asegurada la polinización siempre y cuando se den las condiciones ambientales y que haya una sincronicidad, digamos, entre las condiciones ambientales apropiadas, la maduración del polen y la receptividad del ovario, como ocurre con todas las especies. Con respecto al fruto, el fruto es una baya. Es una baya redonda, globosa, tiene color rojo. Recuerden que el tomate es un fruto climatérico, ¿no? Entonces se puede cosechar una vez que ha llegado a la madurez fisiológica. Cuando ya el tamaño es el tamaño final y empieza a pintar, hay un viraje de color del verde al amarillento. En ese momento ya se puede llegar a cosechar. Ahora vamos a ver después qué otras características, ¿no? Porque tiene que ver también con los grados Brix y con otras características que tienen que ver al fruto, ¿no? No solamente el color. Bueno, las semillas son bastante grandes, en un gramo entran 350 semillas. Ay, esperen que me fui. Y pueden ser viables 4 años siempre y cuando las condiciones de almacenamiento sean las adecuadas, lugares frescos, aproximadamente a 20 grados o menos. En esas condiciones pueden llegar a durar. Y ahora vamos un poco a los tipos de crecimiento y acá está un poco la respuesta a lo que vos preguntabas, Carmen. Las plantas de tomate son distintas. Hay dos grupos, dos tipos de plantas de tomate. Unas que tienen crecimiento determinado y otras que tienen crecimiento indeterminado. Las que tienen crecimiento determinado, las plantas terminan en una inflorescencia, en una yema reproductiva. En cambio, las que son de crecimiento indeterminado, continuamente de las axilas de las hojas van generando brotes e inflorescencias, con lo cual la de crecimiento determinado, una vez que llega a un determinado tamaño, que son más o menos 5 pisos de hojas, 6 pisos, cuando llega a ese tamaño, deja de emitir flores
y lo que hace es madurar las inflorescencias, los frutos que tiene, y eso es lo que cosecha. La cosecha es estacional, o sea, es más estacionada, no es, no es continua, no es escalonada. En cambio, las de crecimiento indeterminado continuamente conviven etapa fenológica reproductiva con vegetativa. Emite brotes, emite inflorescencias y los frutos van madurando desde abajo para arriba. Entonces, normalmente lo que se hace es, estas de crecimiento determinado se usan para industria, donde está muy mecanizado todas las labores, y las de crecimiento indeterminado normalmente se utilizan para consumo, para producción, para consumo en fresco, ¿no? Porque es manual, porque se va generando así en forma escalonada, le da tiempo al productor para que vaya cosechando y llevando al mercado. Y tiene un ciclo de crecimiento mucho más largo que las de tipo determinado. Ahí dice indeterminando, no, es determinado e indeterminado. Las plantas se diferencian por varias características, no solamente por la forma en que emiten sus racimos y cómo maduran, sino que en el caso del determinado, la ramificación es fuerte. Son plantas mucho más fuertes, con tallos más gruesos y son más, se quiebran, digamos. Es como que uno no podría conducirlo sobre un eje, porque es una planta, es dura para manejar. En cambio, el indeterminado uno lo puede ir atando al eje que utiliza, que puede ser una caña, un alambre, un hilo plástico. La van roscando ahí, al principio cuesta un poquito, pero después es como que se va enredando como si fuera una enredadera. En el caso del determinado, el número de hojas en relación a los racimos es una o dos hojas por racimo, en el indeterminado son dos o tres hojas por racimo. Los racimos se alimentan con fotosintatos, o sea, las hojas alimentan a, a la inflorescencia o infrutescencia anterior y posterior. Las hojas llevan un poco de fotosintatos, o sea, cada racimo de frutos se abastece por hojas de arriba y hojas de abajo. Después la floración y la maduración, en el caso del determinado es concentrada, en la otra es más distribuida. El hábito de crecimiento en el determinado es arbustivo, en el otro es más rastrero. Bueno, uno no se poda, el otro sí. Es necesario podar el que se conduce con algo, con un alambre o una caña. Normalmente el determinado se usa para producción a campo sin conducción, la cosecha mecánica, la otra manual. Y en el determinado puede ser industria, también puede ser fresco, y el indeterminado normalmente es fresco. Cuando el que se usa para industria puede ser para consumo en fresco, obviamente las características del tomate también son distintas, porque por una producción para industria, con una máquina que cosecha, esos tomates tienen que tener una piel gruesa, tienen que tener mucha más materia seca, por eso el perita normalmente es el que se utiliza para industria y el redondo para consumo en fresco, ¿no? ¿Tienen preguntas por ahí? ¿Están? No los veo. ¿Están? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. sí, Sí, estamos, bueno. estamos. Bueno, bueno. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Bueno, acá se ven las plantas, ¿ven? Este es un ensayo, por eso acá hay un mulching plástico, están los lomos, eh, bueno, cinta de riego por goteo. Cuando vayamos a Mendoza vamos a ver que esto no siempre se maneja así, porque en realidad, como todo cultivo a gran escala, se trata de bajar los costos y que se gane más en cantidad. Eh, y bueno, y se trata de mecanizar acá, si fuera o sea, si esto se tiene que cosechar es complicado con el mulching, con la cinta de riego. Normalmente se hace el cultivo para industria, se hace regando por surco, aunque últimamente también en muchos lugares se riega
por goteo, pero bueno, es más complicado. Y se cosecha todo en forma mecánica y también se planta en forma mecanizada, con esas máquinas donde los trabajadores van sentaditos y van colocando las plantitas, lo hacen así para tomate, para cebolla, para distintos tipos de especies. En el caso del tomate, que se hace en invernadero de crecimiento indeterminado, todo es manual. Se requiere mucha más mano de obra. Todo es manual. Y bueno, y las etapas tienen, el tomate tiene etapas como en cualquier cultivo. Cuando se hace para consumo en fresco y se hace de tipo indeterminado, normalmente se parte de plantines, no, o sea, no de semilla, no de siembra directa. El tomate para industria se puede hacer por siembra directa, aunque últimamente se hace más por trasplante también. Y tiene que ver con el costo de la semilla, ¿no? Nosotros vimos, cuando ustedes vieron iniciación de cultivos, que cuando es una siembra directa, normalmente se tiene que utilizar mucha más semilla de la que en realidad después va a terminar siendo plantas y hay que ralear, o sea que tiene un aporte de materia, de mano de obra adicional, o sea que si bien se puede llegar más rápido al ciclo de cultivo, requiere después mano de obra y mantenimiento que en plantas grandes como las de tomate se puede volver complicado. Entonces lo más práctico es el trasplante. La etapa vegetativa empieza con la siembra hasta el trasplante. En esta etapa tiene mucho requerimiento de agua. Se expanden los cotiledones y aparecen las hojas verdaderas. Al trasplante tiene que tener más o menos un 80% de materia seca en la parte aérea y un 20% de materia seca en la raíz. Normalmente para el tomate se usan bandejas con celdas con un poco más volumen que en el caso de la lechuga que vimos en Geoplant. Para el tomate tienen que ser bandejas un poquito con celdas más grandes porque aparte está comprobado que con celdas más grandes y plantas un poco más grandes, esto genera que el plantín sea más vigoroso y se banque más el trasplante y que haya menos pérdida de plantas, ¿no? eh, o sea, un buen sistema radicular, no mucho, o sea, no mucho más grande que las de lechuga, pero son un poco células un poquito más grandes. Ahora después vamos a ver algunas imágenes. Uno garantiza una planta más rustificada y más fuerte para el trasplante. Empieza la floración cuando tiene de 7 a 12 este, pares de hojas verdaderas. Y los asimilados, bueno, obviamente van raíz, tallo, ápice terminal, todo lo que va teniendo la planta. eh, Influyen de, en esta etapa la temperatura, porque a más temperatura, más velocidad del ciclo, ¿no? Y entonces, más velocidad del ciclo, eh, más rápido al ser más rápido el metabolismo, hay una generación de fotosintatos y distribución que hacen a que crezca mucho más rápido las plantas. Cuando la temperatura es baja, todo se retrasa. Necesitan luz porque tienen que tener luz en cantidad y calidad para que las plantas no se estiren y no sean débiles y no se puedan quebrar. Em, Además, tienen que tener buena provisión de agua y tienen que tener nitrógeno. En las primeras etapas, como en cualquier cultivo, al principio es necesario que haya fósforo, normalmente se hace una fertilización de base. Es importante que tenga nitrógeno, no en exceso, porque vieron que cualquier cultivo que uno provee nitrógeno en exceso puede provocar que la prioridad sean las hojas, que el destino sean las hojas y no los órganos reproductivos que nosotros queremos favorecer. Entonces, este, en la medida adecuada, y acá, bueno, no sé si se llega a ver, pero están los plantincitos con los cotiledones, las bandejas,
y esto en trasplante, con un sostén que son hilos de plástico, en invernadero. Las bandejas se usan normalmente las bandejas multiceldas. Recuerden que, como vimos en Geoplan, ¿no? En cada celda va una semilla y eso hace que se desarrolle un sistema radicular que después cuando nosotros hacemos el trasplante está cubierto, ¿no? Entonces tiene un estrés mucho menor que si se sacara de un almácigo en donde están todas las plantas juntas y uno tuviera que separar planta por planta para poder trasplantar. La ventaja, como les dije hoy, es que el tomate genera muchas raíces adventicias. Entonces, si hubiera ruptura de raíces, las regenera. Lo que pasa que, si bien no se va a morir la planta, cualquier daño que tenga que reparar la planta, primero puede ser una vía de ingreso para enfermedades, pero por otro lado es energía que la planta va a gastar en eso y que va a perder de gastar en el crecimiento. Acá se ven los plantines. Esta bandeja, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Pero los de la mañana creo que lo habíamos hablado. Hasta acá llegamos, me parece. Esta bandeja, ¿cómo la ven? Yo no hablo, Mariana. Medio pasada. Está medio pasada, eso me habían dicho. Acá se ve la planta, ¿no? Esta está media pasada porque tiene plantas muy altas en el medio, muy chicas abajo. Las bandejas no es fácil, lo que es el mantenimiento y el éxito en las bandejas multiceldas. No es fácil porque son muy dependientes del riego, muy dependientes del riego. Normalmente se secan a los costados y quedan húmedas en el medio, por eso esa puede ser la causa de que las plantas de los márgenes sean más chicas que las del centro. O sea, cuando uno ve cómo están, las celdas que primero se secan son las de los márgenes. Y después si hay tantas y están tan crecidas, empiezan a estirarse, con lo cual el tallo puede ser débil. Un buen plantín tiene que tener un, un vigor que se vea en un tallo que no se caiga, ¿no? Que sea erecto, que sea fuerte, que sea verde violáceo, pubescente, con raíces blancas que ocupen bastante del cepellón, pero que no estén retorcidas abajo. Eso sería un buen plantín. Normalmente, antes, los almácigos los hacía el mismo productor adentro del invernadero, en un pedacito, y de ahí sacaba los plantines que los iba trasplantando. Y eso es un trasplante a raíz desnuda. ¿Eh? Lo siguen haciendo, se puede hacer, lo que pasa que a medida que el valor de la semilla es alto, se trata de eficientizar cada etapa, ¿no? De la producción para tener la menor pérdida posible y lograrlo en el menor tiempo, ¿no? Posible como para acelerar todas las etapas. Y lograr la primicia, ¿no? Lograr entrar antes al mercado. Bien, con la fase reproductiva es desde la floración hasta el fin de la cosecha. ¿Qué factores influyen como todos? O sea, la temperatura, la luz, en cantidad y calidad, el agua, el nitrógeno. En el caso de la floración, también la provisión de potasio, para el momento de los frutos, el calcio. Y bueno, lo que yo les decía hoy de la polinización, ¿no? Tiene que darse un momento de maduración del polen y condiciones de temperatura y humedad que hagan que ese polen germine y que el tubo polínico pueda llegar a donde tiene que llegar y se produzca la fecundación, ¿no? Normalmente eso ocurre en horas de la mañana, o sea, tiene un momento determinado con condiciones ambientales determinadas. A veces, cuando se adelanta mucho la plantación del tomate, puede pasar que el primer ramo de la primera inflorescencia se pierda porque no está la suficiente cantidad de luz, porque la temperatura es baja.
Y puede pasar, y en ese caso, cuando las condiciones ambientales no son adecuadas, se producen abortos de flores. Con temperaturas bajas hay problemas, con temperaturas altas también hay problemas. Más de 35 grados también puede ser un problema. Tomate, recordemos que se hace durante toda la etapa, a partir de julio, agosto se empieza a hacer, se planta y se empieza con el cultivo de tomate, y se hace hasta mayo, con lo cual normalmente el productor tiene dos ciclos. Primero un ciclo y después hace un tomate, un segundo tomate, o mantiene ese tomate el mayor tiempo posible, depende de cuál sea la planificación que tenga el productor, que tiene que ver con las condiciones también que tiene para bancar el tomate en invernadero durante todo el verano, que es un trabajo bastante arduo y bastante energía que requiere, porque los invernaderos en verano tienen muy alta temperatura. Entonces, bueno, si bien este es un cultivo tropical o subtropical, hay que estar todo el tiempo atentos a la ventilación, al agua, a la posibilidad de enfermedades. Entonces, bueno, no es fácil. Dependiendo de eso, el productor puede hacer tomate y terminarlo en enero, cuando terminan las fiestas, o puede hacer durante todo el verano hasta abril, mayo. Las flores normalmente se caen por temperaturas bajas, por ausencia de viento. Cuando no hay viento, cuando no hay insectos, no hay polinización, o sea, hay problemas de polinización, entonces se caen las flores. Cuando hay baja iluminación, cuando no hay agua o cuando hay mucho nitrógeno. Bueno, y la fase reproductiva es el desarrollo del ovario maduro, que dura de 7 a 9 semanas. ¿M? Desde que se produce la fecundación hasta que se puede cosechar ese fruto, puede tardar un mes y medio, 2 meses, depende. También influye la temperatura, la luz, el agua. Cuando hay baja temperatura y baja iluminación, se retrasa la maduración. Ese es un problema del fin de ciclo. Cuando quedaron tomates que todavía tenemos de crecimiento indeterminado y las plantas siguieron emitiendo flores y están generando frutos, y bueno, pero llega un momento que por más que están mucho tiempo en planta, y eso genera también que se enfermen. Y alta temperatura puede provocar también la maduración, o sea, una maduración desigual con colores entre naranjas y rojos. Esto tiene que ver con la falta de licopeno y con un problema de carotenoides por la alta temperatura, que eso afecta la calidad visual y nutricional del producto. El periodo crítico es desde que inicia la floración, obviamente, con respecto al agua. Habíamos dicho que había un periodo crítico que era el comienzo, ¿no? Pero también desde que empieza a florecer hasta que se cosecha. Y el tema de la temperatura, no solo es importante lograr una temperatura óptima de germinación, crecimiento, floración y fructificación, que rondan los 20-25 grados, sino también para algunas etapas es muy importante la amplitud térmica, es decir, que haya una diferencia entre el día y la noche de hasta 8 grados en el caso de la fructificación. Obviamente que esto es en condiciones óptimas. No quiere decir que no se produzca si no hay amplitud térmica. Pero bueno, esto estamos hablando de cuáles serían las condiciones para lograr esa producción de varios kilos, ¿no? De 120 kilos, bueno, lo que sea. De El termoperiodismo, temperatura nocturna, sensible a bajas temperaturas, tiene una integral térmica de 3.000 a 4.000 grados centígrados, necesita una humedad de entre 55 y 60% normalmente. Si es más, puede haber problemas con la reproducción porque se aglutina el polen y entonces no llega como es debido este, a los órganos femeninos. Y si es o sea, si es muy baja la humedad, hay problemas de llegada de agua para todo lo que son los procesos
de fotosíntesis y la transpiración, que es la que lleva el agua y los nutrientes a donde se requiere. O sea, eh, es una maquinaria compleja, ¿no? La planta de tomate. Que todo lo que suceda que tiene que ver con las condiciones ambientales condiciona la productividad que tenga. Y requiere alta luminosidad, muy alta luminosidad. Alta luminosidad, pero que si es demasiada puede provocar el quemado de los frutos. Después vamos a ver esto, cómo se equilibra con prácticas que tienen que ver con el deshoje. ¿Estamos bien hasta acá? No los veo, así que no sé. Cuando los veo en clase veo si están aburridos, si entienden. ¿Entienden? No, Mariana, quédate tranquila, está recontra entretenido. Bueno, bueno. Bueno, hoy espero que coman ensalada de lechuga y tomate a la noche. Bueno, Yo todavía mis tomates los tengo muy incipientes, muy pero bueno, incipientes, algún claro, pero bueno, día, ya están en el ah, mercado, ya están bastante grandes. Fíjense. sí, está, El tomate acá, ¿no? Siembra directa, ¿no? Uno puede sembrar directo para industria o también ven acá, está llevado con las cañas como se hacía antiguamente. También se puede hacer una siembra directa, pero como les dije, requiere después un raleo, pero se gana bastante en los días al llegar a producción. Eh, para industria, normalmente se deja 1,20 m entre líneas y 30 centímetros entre plantas, ¿no? Y se usa 3 a 5 kilos de semilla por hectárea. Un montón. Bien. Mariana, Sí. en producciones, porque en la huerta de cada uno lo hacemos, pero en grandes producciones también hay quien saca de la axila la ramita o la hojita que sale o No, no. dejan. Eso es solamente en grandes producciones de consumo en fresco, es decir, los productores que tienen hectáreas y hectáreas de tomate lo tienen que hacer. Lo tienen que Claro, hacer. Para estos de crecimiento indeterminado, si no se desbrotan, se hace un matorral claro, que es imposible de manejar porque después vamos a ver algunas fotos, son pura hoja, se generan claro. ambientes muy, muy húmedos dentro del invernadero. Ahora, Mariana, ¿qué Sí, cantidad de personal necesitas? un montón. En realidad, Sí, en realidad se necesita mano de obra calificada y personal claro, permanente. Eh, no, el momento de mayor necesidad de mano de obra es más que nada la cosecha. claro. Pero el hecho de que sea un fruto climatérico da cierto Sí, tiempo como para ir cosechando. Obviamente uno puede ir cosechando en estado más pintón, que sí. de color rojo, que es más maduro. Es como que da un tiempo más que la frutilla, no es tan complicado Pero como la frutilla. viste que Pero esa hojita que le sale en la axila es de la noche a la sí, mañana. sí, Ya los brotes está. son, eso se repasa todos los días y a veces 2 veces por día. Porque Claro. cuanto más grande es el brote, más grande es la herida y Sí, más puede ser la entrada de microorganismos. Y además, claro, o sea, también está el hecho de que si uno permite que ese brote crezca mucho, es energía que malgasta la planta, digamos. Entonces, claro. y se puede hacer con el dedo. Cuanto más chiquito es, el Más productor lo va haciendo chiquito. con el dedo. No necesita Claro, tijera. porque yo he hecho a mano y resulta que rajás cuando lo sacás. Si no lo sacás bien, Claro. seguís el hilo en el tallo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo Sí. me acuerdo que una vez vinieron a hacer en botánica vinieron a hacer el asado acá y yo tenía huerta en el suelo, al costado de la pileta, y vino Martín. Y Sí. Martín yo decía, ¿qué hace este hombre con una navajita? Él andaba con Sí. la navajita y pic, 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 pic. Lo Claro, porque desbrotó. haces un corte perfecto con la Claro. navaja. Claro. Sí, sí. El problema de la navaja muchas veces es que como uno lo usa en todas las plantas, si no lo desinfectás, estás llevando Claro,
enfermedades, virus, sobre todo, a todas las plantas. Por eso el Ah, productor, ahora lo voy a agarrar entonces. A ver si. el doctor lo hace con el dedo. A Eh, ver, y bueno, sí, puede ser también que en las plantas del virus rugoso del tomate fue terrible porque un nivel de contagio es terrible, no se descartó todavía, pero tiene un nivel de contagio altísimo. Pero con claro, herramientas está bueno siempre y cuando se desinfecten, ¿no? claro. Bueno, Eh, sigo, sigo, sí, sí, sigo. sí. Seguí, Mariana, Bueno, seguí. las bandejas se siembran en bandejas de germinación, una semilla por celda. Se usa, como vimos en Geoplan, sustrato a base de turba, perlita, vermiculita. Algunos tienen nutrientes, otros se aplican los nutrientes en forma foliar, depende de cuál sea el manejo. Se requieren cuidados sanitarios, obviamente. Normalmente lo que hacen los productores es llevan la semilla a las plantineras y pagan el servicio de almacio, ¿no? Y bueno, cuando se hace el trasplante, ya este plantín tiene que tener 4 hojas verdaderas, más o menos 8 centímetros desde el cuello, o sea, 15 en total, un grosor bastante vigoroso y el pancito de tierra, todo el cepellón bien formadito. Raíces blancas. Con respecto al suelo, hay mucha bibliografía sobre cuáles deberían ser los contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio. Eh, y eso es algo que se debe controlar, igual que el pH, la conductividad eléctrica. En sí el tomate es bastante tolerante a la salinidad, mucho más que otros cultivos, por lo cual el productor aporta bastante eh, materia orgánica, que eso dentro del invernadero es un problema porque puede llevar a la acumulación de sales. Pero bueno, a campo se suele usar y lo que se hace en invernadero es ajustar mucho todo lo que tiene que ver con la fertilización de base, sobre todo de fósforo, y la fertilización de nitrógeno vía y de potasio vía riego, ¿no? En la cinta de goteo. La humedad del suelo normalmente se debe mantener en un 75% de capacidad de campo. La humedad del suelo es importante mantenerla porque en realidad el problema que tiene el tomate es que si hay cambios bruscos de contenido de agua que hace que el potencial osmótico se genere un gradiente alto de potencial osmótico y haya una entrada de agua muy grande a la planta, puede traer varios problemas. Uno tiene que ver con una carencia de calcio, que como se mueve por xilema, va a tanta velocidad que no llega a llegar a los frutos y se genera un problema que ahora lo vamos a ver, de necrosis en la base del fruto que aparece como una mancha negra, que eso probablemente es un fruto que ya no sirve. Y por otro lado, lo que tiene también este gradiente de potencial es que puede generar el rasgado de los frutos. Se rasgan por esos cambios bruscos de disponibilidad de agua. Entonces, normalmente lo conveniente es regar y mantener siempre la humedad del suelo en ese porcentaje. Con respecto al aporte de materia orgánica, se pueden usar abonos verdes dentro del invernadero, puede ser una alternativa. Se pueden usar estiércoles, no se recomiendan dentro del invernadero. Acuérdense que el invernadero es un techo, ¿no? Que no deja entrar el agua de lluvia, entonces es muy difícil si se acumulan las sales después reponer ese suelo. Y se hace, bueno, obviamente un tiempo antes de hacer la plantación, ¿no? Hay depende de la zona, hay diferente disponibilidad de estiércoles, de animales. En esta zona se usa mucho la cama de pollo, muchísimo.
Con respecto a las labores, como cualquier suelo hortícola, normalmente se usa un subsolado o cincelado por si hay algún tipo de impedimento. Se aplican abonos orgánicos, como dije, más que nada afuera. Se nivela, se aloma. Es importante alomar. El alomado es importante porque, como les dije, se aprovechan las raíces adventicias que genera la planta para sujetar esa planta que si bien está sostenida por un hilo plástico, es una planta que tiene que bancarse mucho peso de la fruta, con lo cual un buen sistema radicular que además se explore, que permita el ingreso de nutrientes y agua es un poco lo que condiciona el éxito de la producción, ¿no? El sistema radicular. Y colocación del mulching. Normalmente se usa el mulching plástico con la cinta de riego por goteo. El mulching, como vimos, es muy importante porque para el control de malezas, para hacer un uso eficiente del agua, eh, para que la fruta no toque la tierra, digamos, tiene muchas ventajas. Con respecto a la desinfección, eh, hasta hace poco se usaba el bromuro de metilo, obviamente no se puede, entonces hay fumigantes, otros fumigantes que son alternativos. En San Pedro se usa bastante la biofumigación, o por lo menos en el INTA San Pedro se ensaya mucho la biofumigación, un poco combinada con la solarización. El tema son las fechas para uno poder seguir el ciclo como debería, si quisiera llegar bien al mercado y plantar en agosto, septiembre, no da la luz para poder hacer una solarización ni la temperatura para la biofumigación. Entonces, bueno. Eso no es posible para un productor que quiera llegar temprano al mercado, pero sí para un segundo ciclo de producción de tomate o para preparar el invernadero para el próximo año si hubo una plaga importante. Bueno, descanso del invernadero con algún tipo de este tipo de estrategia. Y ahí está, bueno, la densidad de plantación en el caso del crecimiento, de los de crecimiento indeterminado es de 2 a 3 plantas por metro cuadrado. En el tomate para industria, acuérdense que eran 30 centímetros entre plantas y 1,20 m. En este puede ser 30 a 45 entre plantas y 1 metro y medio entre hileras. La densidad es de 2 a 3 plantas por metro cuadrado. Uno puede lo del tema de las plantas, manejarlo de diferente manera dependiendo de cuál sea el objetivo. Hay productores que ponen doble hilera, tres bolillos de plantas de tomate, deja una distancia importante entre los lomos, ahora vamos a ver algunas imágenes, y las va conduciendo para un lado o para el otro del surco, y de esa manera ocupa bastante lugar y tiene una alta densidad de plantas. Con, ahora vamos a ver, no me quiero adelantar, pero así es como se planta, no más o menos. Bueno, acá es lo que yo les decía. Pueden ser que los tomates estén en hilera simple o que estén en hilera doble. ¿Ven? Em, Todo depende, como les dije, de lo que quiera el productor. Cuando el productor quiere lograr, quiere llegar antes al mercado, quiere lograr primicia, normalmente se recomienda que la conducción de las plantas sea a un tallo, porque entonces es como que la planta tiene espacio, tiene luz, tiene buenas condiciones para poder llegar antes a empezar la fructificación. Cuando lo que quiere es cantidad de fruta y no le importa tanto la primicia, puede llegar a optar por lomos a doble hilera. ¿Eh? Esto depende de lo que el productor quiera. Fíjense, acá tenemos a un mismo ancho de invernadero, en uno lo tienen conducido con 6 lomos, usa en surco libre 48 plantas por lomo, esto equivale a 288 plantas por invernadero, tiene menos densidad y parecería que tuviera menos espacio. Con surco doble, que es lo que recomiendan algunos, uno puede
repartir las plantas en 4 lomos, lo que hace es esas hileras estar más cerca entre sí y más alejadas del otro par. Y lo que hace el productor es vuelca plantas para un lado y para el otro, ¿no? Es como si hiciera una horqueta. Conduce unos tallos para el centro del surco de un lado y para el centro del otro surco. Entonces así puede tener más plantas, una mayor densidad, ¿no? 4 lomos acá, 96 plantas por lomo, 384 plantas por invernadero, mayor densidad y parecería que hubiera más espacio con 4 lomos. Como les dije, depende de cuál sea el objetivo, ¿no? Y cómo sea la conducción de las plantas, si es a un tallo o dos. Obviamente, si uno tiene doble hilera de tomates, no puede conducirlas a 2 tallos, y ahora vamos a ver lo que es esto de 2 tallos, porque ya sería una masa de hojas. Acá las plantas son chicas, pero cuando son más grandes se vuelve un mar de hojas. Cuando es hilera simple, puede llegar a conducirlas a 2 tallos. Por eso acá parecería que hubiera menos espacio. Ahora después lo vamos a ver. Con respecto al riego, como habíamos dicho, con un 75% de capacidad de campo y sabiendo cuáles son los periodos críticos, hay que mantener una frecuencia de riego. Obviamente que eso no hay recetas, depende de las condiciones ambientales, depende de cuál sea, de qué tipo de suelo se trate, de la presencia del mulching. Depende, obviamente, de todo esto que ustedes vieron en riego, que tiene que ver con el caseno, con la evapotranspiración, con la etapa del ciclo de cultivo, con la cantidad de hojas que tenga la planta. De eso va a depender la frecuencia de riego. Como les decía hoy, el tomate para industria se puede regar por riego por surco, aunque en algunos lugares muy tecnificados se puede llegar también a regar por goteo. Pero normalmente el productor lo hace por surco. Cuando es en el invernadero se hace por goteo, con esto mejora mucho el consumo del agua, hace un uso eficiente del agua y evita condiciones de alta humedad que pueden generar problemas sanitarios. Con respecto a la fertilización, lo que estuvimos viendo, ¿no? Eh, Cuando se inicia un cultivo, puede haber más necesidad de fósforo y de nitrógeno, y después de la floración, lo más importante es, la provisión de potasio. Y acá vemos lo del tutorado, ¿no? Para el tutorado se usan estos hilos plásticos, este es lo que se llama un sistema holandés, la planta se va enroscando. Esta es una planta que tiene bastante poca hoja, son plantas chicas pero que tienen poca hoja y se van conduciendo en este hilo que se ata arriba con un alambre. Lo que se hace es usar, una estructura de madera en las puntas que sostiene un alambre que va de punta a punta y de ahí se cuelgan los hilos. También se puede usar este sistema de barraca con cañas y también se van ahí atando y se riega por surco. Bueno, este es un sistema de plantas en un sistema sin suelo, ¿ven? Con perlita. Esto se está usando mucho. Se hace también en sacos, de sustrato, mucho más dependiente, obviamente, de las soluciones nutritivas, de controles, eh, del nivel de agua, digamos. Pero bueno, hay lugares en donde los suelos estaban muy infectados y que tenían muchos problemas, como en Misiones, por ejemplo, hay todo un sistema de invernaderos con cultivos sin suelo, como si fueran sacos, y que tienen muy buen resultado. Fíjense acá cómo se va pasando el hilo entre las axilas de las hojas y cómo sostienen el racimo de fruta, ¿no? Y ven acá, estas plantas están deshojadas abajo, ¿lo ven? Ese deshoje no puede ser en cualquier momento, porque si nosotros decimos que cada racimo se alimenta con las hojas de abajo y las hojas de arriba,
Si yo saco las hojas antes de que este racimo termine su crecimiento, estoy disminuyendo la cantidad de fotosintratos disponibles. Entonces, el deshojado se recomienda una vez que ya el primer racimo ha llegado a su tamaño definitivo. Y después sí se le da más tiempo para que vire de color y para que concentre azúcares, pero no se puede cosechar, no se puede deshojar antes de que esto ocurra. ¿Y el deshojado para qué les parece que es? Para evitar generar un microclima. Sí, es por cuestiones sanitarias, para que haya más ventilación, para sacar hojas parásitas que me estén consumiendo pero que no estén produciendo. ¿Eh? ¿Se acuerdan todo el tiempo que nosotros veíamos cómo las hojas actuaban y abastecían una vez que las hojas de abajo ya alimentaron al racimo que tienen que alimentar? Mantenerlas puede ser un problema porque están consumiendo agua y nutrientes y no están generando nada, ¿eh? Y Entonces, yo creí que era justamente para eso, para que no destinar energía en algo que no va a ser productivo, ¿no? no, por eso, sí, se sacan para eso, pero también por cuestiones sanitarias. Ahora, hay que tener cuidado porque si se deshoja mucho, quedan muy expuestos. Ven que los tomates están recontra expuestos al sol. Y las hojas también generan cierta frescura y protección de los frutos. Entonces, hay que tener cuidado de no deshojar por completo y cuidar bastante estos frutos porque puede ser que se quemen si tienen muy alta luminosidad. Y aparte, bueno, acá ven, estas plantas en estos sistemas más caros se llevan normalmente a dos ejes. Tengo menos plantas, normalmente se usan también en algunos sistemas plantas injertadas, no es este caso, pero pueden ser plantas injertadas cuando hay problemas de suelo, esas son plantas caras, entonces se usa poner menos plantas, pero conducirlas a dos tallos. Es decir, se deja que un brote axilar progrese y se va conduciendo la planta con dos tallos o con uno. En este caso es un eje solo, ¿ven acá? Un hilo solo. Y en este caso son dos ejes, como si fuera una horqueta. ¿Ven? Esto sería el tutorado vertical. Y estas plantas lo que se hace es se cuelgan de este alambre que está acá arriba. Ustedes ven el cursor, ¿no? ¿Ven la flechita, lo que yo voy moviendo? ¿O no? ¿O lo veo yo sola? Sí, 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 Ah, lo se bueno. ve, veo. se ve. Sí, sí se ve. Estos sostenes, estos hilos que sostienen las plantas se van colgando con esta percha que se llama a este alambre. Entonces lo que va haciendo el productor es, como la planta crece todo el tiempo, lo que va haciendo es cuando llega a un punto, a estos 2 metros más o menos, que es donde está el alambre, lo que hace es baja un poco las plantas, las baja, se genera como una panza, las baja sobre el lomo y las vuelve a colgar. Entonces hace que esta parte que está en la base ya fue cosechada, ya no tiene hojas, no tiene fruta y le permite al productor seguir un tiempo más con el tomate ese que está produciendo. Obviamente tienen que estar en condiciones adecuadas de sanidad, tienen que controlarse mucho la nutrición para que eso ocurra, pero eso hace que puedan tener mucha más producción por planta. Esa es una labor específica, ¿no? La perchita. Esto es un poco un dibujo para que vean ustedes cómo sería la poda, ¿no? De acá, estos son los brotes que se van sacando. Y entonces yo lo manejo a un eje. Cuando yo lo quiero eliminar, cuando yo lo quiero conducir a varios ejes o a dos ejes, espero, dejo que haya 7 u 8 hojas, siete, ven acá, más o menos, 7 hojas. A partir de acá eh, se deja progresar este brote y entonces empiezo a conducirlo y tenerlo.
tener dos ejes. En este caso yo, si quiero a un eje, los voy sacando. Y si quiero que progrese, lo dejo. Hasta acá más o menos, acuérdense que eran más o menos siete hojas. Hasta ese momento no empieza a florecer la planta. A partir de ahí yo dejo que empiece a progresar este segundo eje, lo sigo atando y ahí empieza la floración. Ven, acá se ven los brotes. Miren qué brote. Este es un brote gigante, ¿ven? Si yo lo voy a conducir a dos ejes, y bueno, acá dejo este y este lo dejo para que yo tenga dos tallos. Y pase esto, ¿ven? Una horqueta. Y tengo que tener dos hilos. Pero si yo lo llevo a un solo tallo, lo tengo que sacar. Esto es muy grande ya para sacarlo. Tengo que sacar cuando es así chiquito. Fíjense cómo es el tomate si está libre. Un matorral. Y esto da mucho tomate chiquito. Y aparte, con muchos problemas sanitarios. Esto es a un tallo y esto es a dos tallos con la horqueta. El desbrote tiene que ser lo más chiquito posible, menos de 5 centímetros en lo posible. Pero como dijo Carmen, crece rapidísimo el tomate. A veces no da tiempo, uno no lo ve y ya hay un brote gigante. Y hay que sacarlo, porque si uno no lo saca, es muy difícil después el manejo. Se puede hacer con pincitas o con el dedo. El productor lo hace normalmente con el dedo. Pero ven, en este que es chiquitito no pasa nada, casi no hay herida, pero si es muy grande, queda una herida importante. Esa es una labor específica. En el de crecimiento indeterminado, el otro no se desbrota. Después, bueno, se va atando la planta. ¿Ven? Esto se usa mucho, esto es formio. Son unas plantas acintadas que el productor va despeluchando como si fueran hebras y con eso va atando. O esto que es más sofisticado, ¿ven? Como parece una abrazaderita. El deshoje, como les dije, lo va haciendo cuando ya el fruto ya alcanzó su tamaño final, no antes. Si lo hace antes, puede ser que no llegue a aumentar de tamaño, le va a faltar alimento y va a tardar en llegar. Cuando llegó, ahí puede empezar. Y ven cómo se empiezan a acostar las plantas. Esto es lo que yo les digo de la panza. Las va soltando de arriba y se va haciendo esta pancita. Acá está el deshojado, bueno, las mata acá, o sea, les dio una viaba bárbara. Y esto no se deja entre los lomos, ¿no? Se saca por cuestiones sanitarias. Pero ven que las plantas ya llegaron altas, muy altas. Si uno no lo va atando después y no las baja, esto como que está en el aire. Imposible cosechar y después sostener los racimos. Ven, ahí se empiezan a pancear para un lado y para el otro. El bajado de las plantas es lo que yo les decía, las van soltando de abajo y se van haciendo estos enrosques de la planta abajo para ir bajándola. Ven acá cómo se va. Esto se ve. Vamos a ir a un productor de tomate y ahí ustedes lo van a poder ver. Lo vamos a ver con protección, vamos a hacer un monitoreo de plagas y ahí van a ver bien cómo están estas plantas. Ven acá, acá es imposible pasar por el centro, ¿ven? Acá están esta estructura de madera que es la que sostiene los alambres y bueno, es difícil por acá entrar porque uno va, o sea, tiene que ser que haya distancia entre los lomos, esto es como si fuera una doble hilera para poder hacer las labores, ¿no?
Y otra labor específica es lo que yo les decía del raleo de flores y o frutos, ¿no? No en cualquier momento, hay que esperar que cuajen los frutos, porque si uno ralea antes, corre el riesgo de que si después hay aborto de flores se queden sin producción. Entonces, hay que estar seguros de que las condiciones ambientales están controladas para poder hacer un raleo. Y otra labor específica es la eliminación del brote apical. Puede pasar que el productor esté en un segundo ciclo de cultivo de tomate donde ya está más o menos en febrero, marzo, y entonces decida que la planta deje de emitir racimos florales porque corre el riesgo de que no llegue a madurar porque las condiciones ambientales van a empezar a ser de baja temperatura y baja luminosidad. Entonces lo que hace el productor es elimina el brote apical. Es como que transforma la planta de crecimiento indeterminado en un crecimiento determinado. Una vez que corta el ápice, lo que sucede es la planta ya deja de tener como destino nuevos racimos de flores y entonces se concentran los fotosintatos producidos en los racimos que quedan y termina la maduración del fruto. Esto lo puede hacer el productor cuando quiere, lo puede hacer cuando ya las condiciones ambientales no están siendo buenas o para tener dos ciclos de cultivo y aprovechar el máximo potencial de las plantas jóvenes y no aguantarlas, digamos. Decir, bueno, no, yo voy a producirla que me dé 5 racimos y cuando termino esos racimos despunto y maduro y cambio y pongo plantas nuevas, que puede ser por cuestiones sanitarias. A veces hay plagas instaladas que hacen que el productor no quiera esperar y cuando la planta ya está envejeciendo la saque y la cambia por una nueva. O por cuestiones ambientales, o porque es la forma de producir del productor, miles de razones. Pero puede hacer eso. Cuando despunta, lo que provoca es que deje de haber como destinos nuevos racimos y que los fotosintatos vayan a terminar estos racimos que estaban en crecimiento. Y una forma de ayudar a las plantas cuando por ahí hay baja luminosidad es con el uso de insectos, de abejorros, con bombus. Hay una empresa que se llama Brometan, que vende todo este tipo, así como vende enemigos naturales, también vende abejorros para favorecer la polinización. Y bueno, el productor ahí está estipulado cuántas de estas cajas son por invernadero. Y obviamente hay un protocolo para que cuando si uno hace una aplicación no sea con productos que pueda dañarlo, porque toda esta tecnología es cara. Pero bueno, es una forma de mejorar la polinización cuando hay baja luminosidad. Eh, Esto es una buena, una buena alternativa. Después otra cosa que se usan son algunas hormonas que también cuando hay bajas temperaturas o cuando hay problemas también de luminosidad ayudan. eh, Estimula el desarrollo de óvulos fecundados, ¿no? El productor lo hace, se aplica directamente sobre los racimos, se llama tomatosa, es una práctica bastante común. A veces puede provocar frutos medios vacíos, pero bueno, a veces lo usan. Y otra cosa que se usa es el etefón, que básicamente es etileno y es para la maduración de los frutos. Se puede usar y de hecho se usa bastante en industria porque como uno hace una sola cosecha, es una forma de madurar la fruta y poder ser más eficientes para esta práctica. Un poco para que veamos cuánto dura el ciclo, ¿no? Un cuadrito. Por ejemplo, la etapa de germinación puede durar de 5 a 10 días. Todo obviamente depende de las condiciones ambientales, ¿no? Eh,
El trasplante o cuando se hace el trasplante, más o menos a los 25 o 35 días, depende también de las condiciones ambientales. Las plantas pueden tener entre 15 y 20 centímetros de altura. Habíamos dicho más o menos 8 a 10 centímetros la parte aérea desde el cuello. El crecimiento vegetativo, 20 a 30 días después del trasplante. O sea, hasta ahí ya tenemos también este, unos 60, 70 días, desarrollo de hoja y tallos. La floración a los 30, 45 días después del trasplante, ahí se hace se ve la primera inflorescencia. Habíamos dicho que la maduración del fruto podía durar 4 o 6 semanas, poco más, depende también del ambiente. Y la cosecha puede ser de 150 días después del trasplante. O sea que el ciclo es bastante largo, ¿eh? Pueden ser 150, 180 días. Depende del tipo de cultivo. Con respecto a problemas que pueden ocasionarse en el cultivo, puede haber problemas de uniformidad, que puede ser por cuestiones abióticas, por cuestiones de luz, de agua, de temperatura. Puede haber problemas de hongos de suelo. En esta zona es muy común que haya problemas con fitóftora. Normalmente en invernaderos que se anegan, normalmente uno ve un tizón que mata un grupo de plantas que están en la punta y eso se disemina en todo el lomo. Eh, o pueden haber plantas con virus, empiezan en focos individuales y eso se extiende si hay plagas que sean insectos vectores. Em, Pueden haber problemas que tengan que ver con condiciones de desuniformidad por alguna enfermedad. Puede ser que ya las plantas vengan enfermas de la plantinera. Bueno, hay diferentes condiciones y hay muchas que tienen síntomas parecidos. Los problemas nutricionales muchas veces se confunden con problemas de enfermedad, lo que decía la otra vez Leo con la frutilla, ¿no? A veces se ven cuestiones que obviamente terminan siendo sanitarias, pero que el origen está en condiciones del suelo, ¿no? En la situación del suelo, del pH, de la conductividad. Vieron lo que se habló mucho en lo que es horticultura ecológica. Cuando las plantas están bajo condiciones de estrés, se enferman. Y eso es lo que muchas veces uno debe prevenir teniendo esas condiciones óptimas del suelo, del agua, de la nutrición, para evitar problemas sanitarios. Una vez que están los problemas sanitarios y hay que ver cuáles son. Cuando se trata de virus es muy complicado, normalmente los virus como la peste negra o el virus rugoso termina eliminando todas las plantas que hay. Imagínense que estando en condiciones de tantas plantas por metro cuadrado, o no son tantas porque son dos plantas, pero que tienen mucha hoja, que están muy cerca, genera que los problemas sanitarios sean un problemón cuando surgen, y bastante difícil el control. Entonces, por eso hay que trabajar mucho en la prevención, también en que sea buena la infraestructura que se utiliza, que permita la ventilación, que me permita esa amplitud térmica que necesita la planta entre la noche y el día. Todas esas cuestiones a tenerlas en cuenta. Con respecto a plagas, hay muchos problemas de mosca blanca, de pulgones, de arañuela, de trips, de polilla del tomate. Eh, para esto lo mejor es el monitoreo, ¿no? Es la estrategia de prevención. En el tomate normalmente hay umbrales para todas estas plagas que son importantes para decidir cuándo intervenir, ¿no? Después hay problemas de enfermedades que tienen que ver con alternaria, los cancros bacterianos, las viruelas. Bueno, eso también tiene que ver con las condiciones predisponentes y las necesidades que tiene el cultivo. Con respecto a desórdenes que tienen que ver con las cuestiones ambientales, y puede ser que
tengan esto que se llama pared gris, ¿no? Estos que no pareciera que no han madurado, o esta desuniformidad que tiene que ver también con baja luminosidad o con altas temperaturas. ¿Eh? Que aparecen estas manchas desiguales que tiene que ver con los carotenos y con el licopeno, que era lo que hoy decíamos. Estos problemas donde por las temperaturas hay una maduración desigual, deprecia al producto, pero además también la calidad nutritiva que tiene. Y esto que yo les decía del calcio, la podredumbre apical del fruto, aparece en varios cultivos y aparece así, una necrosis que aparece en la base. Y esto es falta de calcio. ¿Por qué no hay calcio en el suelo? No, normalmente no es porque no hay calcio, sino porque hay problemas con el agua. Con el agua, con la transpiración, con el gradiente de potencial osmótico que hace que el agua vaya a mucha velocidad y que se retrase la llegada del calcio al fruto. Y está en la velocidad de crecimiento de las células que hace que no alcance el calcio a llegar y acompañar ese crecimiento. Lo que se recomienda es aplicar calcio directamente en los frutos. En otros cultivos también, el apio tiene ese problema, la lechuga también, corazón negro le llaman, y es por falta de calcio, que empieza a haber problemas con las membranas celulares y esa necrosis. Después del rajado, que también tiene que ver con el agua, estas deformaciones. Cuando hay problemas de suelo, una recomendación que fue este, de mucho éxito, digamos, para toda la zona de San Pedro y La Plata es el uso de plantas injertadas en suelos que tienen problemas de enfermedades o en suelos compactados. Las plantas injertadas se comportan muy bien. Y como son caras, lo que suele hacerse es conducirlas a dos tallos. ¿Ven? Estas son plantas sin injertar, plantas injertadas. Estos son síntomas de fitóftora, de todo lo que es hongos de suelo. Las plantas injertadas aguantan más. Bueno, acá ven la diferencia de los sistemas radiculares. ¿Por qué pasa esto o por qué esto puede ser una buena alternativa? Porque a veces es difícil mover al invernadero. Entonces, lo que suele hacerse es invertir en estas plantas y entonces convivir con los patógenos hasta que se pueda, mientras que se pueda hacer, ¿no? Obviamente llega un momento que es insostenible, que hay que hacer un tratamiento, pero esta es una alternativa viable. Y la cosecha puede ser escalonada en la planta o simultánea, dependiendo si es el cultivo para industria o en fresco. Se hace normalmente a mano, se puede usar también una tijerita, pero normalmente el productor lo va cosechando a mano. Esta sería la cantidad de kilos por hectárea, ¿no? En invernadero se puede llegar a 100 a 200 toneladas por hectárea, a campo un poco menos, el perita rinde menos, el tomate para industria. Pero bueno, todo depende de las condiciones que le demos. Y estas son las formas, ¿no? de comercializarlo. Un poco como para que vean los colores. Nosotros la otra vez vimos el tema de normativas, ¿se acuerdan? Vimos que había una resolución de tipificación donde están todos los cultivos en grado uno, 2 o 3. Bueno, la madurez es uno de los parámetros que condicionan también el grado que tenga el fruto, ¿no? Esto es un verde maduro en general en esta zona. Nosotros estamos acostumbrados a consumir un tomate rojo. No, maduro, o sea, estos dos, ¿no? De rojo claro a maduro o a rojo firme. Eh, pero bueno, el productor lo puede tener o el vendedor lo puede tener por un tiempo e ir vendiéndolo y sin tener demasiada pérdida.
y otras cuestiones que tienen que ver con la calidad o con el destino, tiene que ver con, por ejemplo, los grados BRICS, ¿no? Dependiendo del destino, va a ser la exigencia. La acidez es importante, el contenido de azúcar es el de materia seca, para todo lo que es tomate que va para industria. Y para consumo en fresco, y lo que importa es el tamaño, el aspecto, el sabor, ¿no? El aroma. En el caso del industrializado, importa mucho el contenido que tenga de azúcares. Bueno, es importante en el producto, aparte de la apariencia, la firmeza, el sabor y el valor nutricional. La apariencia y la firmeza son atributos por los cuales el consumidor lo elige. Bueno, esto de los sólidos solubles, azúcar, acidez, todo esto es importante para la industria, aunque también para el consumo en fresco. Y ya los tomates que se han ido seleccionando tienen que ver mucho con la vida útil en post cosecha, por lo cual a veces el costo es el sabor, eh, pero bueno, lo eligen por la dureza. Y la dureza está muy relacionada con una cuestión genética. Lo que suele suceder es que, a ver, bueno, acá no lo tengo, hay un gen que regula el ablandamiento, el ablandamiento de la fruta, que tiene que ver con una enzima. Cuando se desencadena la maduración del fruto, empieza a haber un ablandamiento de los tejidos y lo que suele hacerse con esta selección genética que llevó a este cultivo, a este producto larga vida, es inhibir ese desencadenamiento de esa enzima que produce el ablandamiento de los tejidos, con lo cual es mucho más firme el fruto. Bueno, con respecto a la conservación post cosecha, temperatura a más de 22 grados producen un ablandamiento del fruto, ¿no? Y frutos que viran a naranja. Lo ideal es la temperatura de 11 a 12 grados y temperaturas por debajo de 10 grados pueden tener problemas de daños por frío. O sea que, como dijo la otra vez José, hay una temperatura adecuada para cada hortaliza que hay que saber para que no se afecte la calidad. ¿Cuáles serían los objetivos de mejoramiento genético, ¿no? ¿Qué se quiere de un tomate para consumo en fresco? Bueno, que la planta tenga un porte abierto, que facilite la aireación, es decir, que haya un equilibrio entre hoja y fruto adecuada para evitar problemas sanitarios, pero sí sin que el costo sea la productividad, que haya uniformidad, que sean en lo posible precoces, eh, que la calidad del fruto sea la apetecible por el consumidor, que se adapte al sistema y el ciclo del cultivo, digamos que haya un ciclo de cultivo y una adaptación acorde a la tecnología de los productores de la zona, ¿no? Que se adapte a condiciones de estrés lo mejor posible, esto de la tolerancia a la salinidad es importante y que sea resistente a enfermedades. Para el tomate para industria importa que la planta sea compacta, eh, que tenga una relación frutos, parte vegetativa de 3,5 aproximadamente, o 1,2, eh, que la maduración sea lo más homogénea posible, porque acuérdense que es una cosecha mecánica, que se desprenda fácilmente del fruto para evitar romper demasiado, que sea consistente el fruto para que soporte la recolección, que tenga una cierta grados Brix y un pH adecuado para lo que requiere la industria, dependiendo si es para salsa, si es para tomate pelado, digamos, para lo que se use y que sea resistente a enfermedades. Bueno, esto es de larga vida, eso es lo que yo les decía, la regulación genética de la poligalactosa,
isoturonasa, perdón, perdón, nunca esa enzima, ¿no? Que lo que hace es evitar ese desencadenamiento de ablandamiento de los tejidos. Y los atributos de calidad están relacionados como les dije, color, textura, tamaño. A medida que ha pasado el tiempo, se consume cada mes, esto es viejo, es hasta el 2010, cuando vayamos al mercado central podemos preguntar, pero es como que ha crecido la participación en el mercado del cherry. Ha bajado en larga vida, porque en realidad es un tomate, el larga vida es el que es más tipo plástico de todos, pero ha sido cambiado por otro híbrido redondo, estos que vimos hoy, que no son tan así tan sin sabor. Eh, y bueno, el perita ha crecido. Y el platense siempre se mantiene. El platense es ese tomate redondo, grandote, con mucha agua, sabroso, que cuanto más maduro se cosecha mejor. Pero es un tomate que tiene poca vida post cosecha, entonces mucho no se quiere. Bien. Con respecto a la obtención de semillas, si se hicieran en esta zona, es importante, como en todos los cultivos, que no se haya hecho tomate antes por el tema de las enfermedades, que se controlen malezas, que esté en lugar nutrido, eh, que se puedan ir seleccionando las plantas para tener las semillas de las mejores plantas en cuanto a comportamiento y sanidad. Por eso no más de 60.000 plantas por hectárea para facilitar esta selección. Y ahí estamos. Bueno, eh, ¿cómo estamos? ¿Alguna pregunta? No, ¿No? Mariana, no, por mi parte, no, todo ¿No? perfecto. Bueno, a ver si puedo salir. Em, ¿Cómo estamos para seguir con lechuga? ¿Quieren que hagamos otra clase virtual y con lechuga en otro momento o seguimos ahora? Somos poquitos igual. Había en la encuesta que hizo Flor quizás más de un horario y día. Le puedo preguntar y hacemos lechuga en otro horario, ¿les parece? Hola Sí, Mariana, no ¿qué tengo tal? ¿Cómo problema. estás? Hola. Em, sí, podríamos tal vez consultar en el grupo en qué horario se podría hacer. Bueno, Así. yo digo porque no sé si están cansados porque no los veo, pero a lo mejor conviene, yo les voy a pasar la guía voy a dejar de grabar. Les